ella era solo una sombra con un delantal barato. Invisible. Desechable. Eso era lo que Dominic Roque, el hombre más temido del bajo mundo de Chicago, pensaba cuando tiraba su whisky al suelo solo para verla limpiarlo. Él se reía. Sus hombres se reían. Pero no veían las cicatrices escondidas bajo su uniforme. No veían los callos en sus nudillos. Y desde luego no sabían que aquella camarera temblorosa llamada Clara era en realidad la Espectro, una luchadora clandestina que había desaparecido 3 años atrás, después de matar a un hombre con sus propias manos. Dominic acababa de cometer el peor error de toda su vida. Y estaba a punto de enamorarse de la mujer que podía acabar con él. El Velvet Room, en la calle West Randolph, no era un restaurante. Era un tribunal donde el jurado bebía escocés. Y el juez vestía un traje brioni a la medida. Clara Reed se ajustó el delantal, manteniendo la cabeza baja. La regla de supervivencia en el mundo del servicio era simple. Ser eficiente. Ser educada. Pero, sobre todo, ser olvidable. Para Clara, ser olvidable no era solo cuestión de conservar su trabajo. Era cuestión de conservar su vida. Más hielo. Una voz gruñó desde la mesa del rincón. Clara se movió al instante. No miraba las caras. El contacto visual era una invitación a la conversación. Y la conversación llevaba a las preguntas. Ella odiaba las preguntas. Recogió el hielo con el cucharón y lo dejó caer en la cubitera de cristal. Con las manos firmes. Eran manos que habían fregado pisos durante 3 años. Pero antes de eso, esas mismas manos se habían cerrado alrededor de gargantas. Se acercó a la mesa VIP. Estaba ocupada por la familia Roque, en concreto por Dominic Roque y su círculo cercano. Dominic era de esos hombres que absorbían todo el oxígeno de una habitación. Tenía 32 años, el cabello oscuro peinado hacia atrás. Y unos ojos que parecían pizarra rota. No parecía un matón. Parecía el director ejecutivo de una empresa de las 500 más grandes. Y en cierto modo retorcido, lo era. Su negocio simplemente resultaba ser apuestas de alto riesgo. Y logística para mercancía que se caía de los camiones. «¿Estás temblando, cariño?» Uno de los hombres, un matón corpulento llamado Luca, se burló. Clara no estaba temblando. Vibraba de adrenalina contenida. Estar tan cerca de hombres como ellos despertaba una memoria muscular que había luchado con todas sus fuerzas por enterrar. «Déjala en paz, Luca», dijo Dominic, aunque su voz carecía de cualquier rastro de amabilidad. Sonaba aburrida, indiferente. Hizo girar su bebida, el líquido ámbar atrapando la luz tenue. «Solo intenta pagar el alquiler». Clara colocó la cubitera sobre la mesa. Al retirarse, Luca, envalentonado y quizá un poco ebrio del whisky de primera, la agarró de la muñeca. «Oye. Te estoy hablando». «¿Cómo te llamas?» Clara se quedó paralizada. El agarre era torpe, débil. En otra vida, ella le habría fracturado el radio. Le habría clavado el codo en el plexo solar. Y habría salido por la puerta trasera antes de que él tocara el suelo. En cambio, retrocedió, poniendo los ojos bien abiertos, fingiendo miedo. «Clara, señor. Por favor». «¿Clare?» Luca se burló, apretando el agarre. Bonito nombre para un ratón. Dominic levantó la mirada entonces. Por primera vez, realmente la vio. Vio el cuello deshilachado del uniforme, el moño despeinado. La falta de maquillaje. Era sencilla, dolorosamente sencilla. «Suéltala», ordenó Dominic, pero se inclinó hacia adelante, con una sonrisa cruel jugando en sus labios. «No vale la pena, Luca. Mírala. Está aterrada. Seguramente nunca ha visto a un hombre de verdad en su vida. Mucho menos a uno con un arma». La mesa entera estalló en carcajadas. Dominic tomó su vaso, terminó el whisky. Y, sin dejar de mirar a Clara, abrió los dedos deliberadamente. El pesado vaso de cristal cayó. Un estruendo. Fragmentos de vidrio explotaron por el suelo pulido.
El whisky salpicó los tenis gastados de Clara. Las risas se detuvieron. El restaurante quedó en silencio. «Eps», dijo Dominique, con voz plana. «Limpia eso, Clara, y trata de no cortarte. No quiero sangre barata en mi piso». Clara se quedó ahí un instante. El desprecio le quemaba. Pero fue esa frase exacta, sangre barata, la que hizo que la bestia dormida en su pecho abriera un ojo. No lloró. No jadeó. Simplemente asintió, con el rostro convertido en una máscara de sumisión. «Sí, señor». Se arrodilló. Al recoger los fragmentos, un pedazo afilado de vidrio le cortó el pulgar. Observó la sangre brotar, oscura, densa. Dominique la observaba. Esperaba que ella se estremeciera. Esperaba lágrimas. Pero no vio nada, solo una limpieza rítmica y eficiente. Interesante, pensó. La mayoría tiembla cuando rompo cosas. Ella solo limpia. Todavía no lo sabía, pero acababa de humillar a la única persona en toda la ciudad capaz de matarlo. El turno terminó a las 2 de la madrugada. El personal de cocina ya se había ido, dejando a Clara para cerrar la puerta trasera. El viento de Chicago le cortaba la delgada chaqueta de mezclilla como un cuchillo. Se abrazó a sí misma y caminó hacia la estación del tren en Lake Street. Revisó los alrededores. Por costumbre. Izquierda, derecha, atrás. Las calles estaban vacías, salvo por la farola parpadeante, que zumbaba como un insecto agonizante. Estaba a 2 cuadras del Velvet Room cuando escuchó los pasos. Pesados, descoordinados, suelas de cuero sobre concreto. Clara no aceleró el paso. Correr despertaba el instinto de caza de un depredador. Mantuvo el ritmo firme, la respiración controlada. «Oye, ratoncita». Clara cerró los ojos un segundo, exhalando una nube de vapor. «Luke». Se dio la vuelta lentamente. Era Luca y otro hombre de la mesa, un joven llamado Silas. Fumaban cigarrillos, sonriendo como lobos que habían acorralado a un conejo. «El jefe se fue a casa», balbuceó Luca, acercándose. «Pero nos sentimos mal por lo del vaso. Pensamos que quizá necesitabas una propina». Metió la mano en el bolsillo, pero en lugar de dinero, sacó una navaja automática. La abrió con un chasquido seco que resonó en el callejón silencioso. «Tienes una boca bonita cuando no la miras al piso», añadió Silas, moviéndose para flanquearla. Clara analizó la situación en menos de un segundo. Luca, 110 kilos, diestro, intoxicado, centro de gravedad alto. Silas, 77 kilos, manos nerviosas en los bolsillos. Probablemente buscando un arma o solo alardeando. Entorno, pared de ladrillo a su izquierda, contenedor de basura a su derecha. Una sola salida. «Por favor», dijo Clara, con la voz bajando una octava. Ya no era la voz de la camarera. Era más grave, más firme. «Vete a casa, Luca. Estás borracho». Luca parpadeó, confundido por el tono. «¿Qué me dijiste?» «Dije que te fueras a casa». Luca se lanzó. Fue un golpe torpe, dirigido a sus costillas. Pensado más para asustar que para matar. Clara no lo pensó. El ratón desapareció. Esquivó con una fluidez que desafiaba la física. Su mano izquierda salió disparada y atrapó la muñeca de Luca. No se limitó a bloquearla. La torció contra la articulación. Se escuchó un chasquido nauseabundo. Luca gritó, soltando la navaja. Antes de que el grito saliera por completo de su garganta, Clara giró y hundió el talón en su rótula. El daño estructural fue instantáneo. Luca se desplomó como una silla plegable. Silas se quedó mirando, boquiabierto. La tímida camarera había desaparecido. En su lugar había una mujer con ojos fríos, muertos. Y una postura perfectamente equilibrada. «Tú», tartamudeó Silas, buscando torpemente su arma. Clara ya estaba sobre él antes de que sacara la funda. Cerró la distancia, lo tomó del cabello.
Y estrelló su cara contra la pared de ladrillo. Un golpe seco. Cayó al suelo, inconsciente. El silencio volvió al callejón. Clara quedó de pie sobre ellos, el pecho apenas agitado. Miró sus manos. Ya no temblaban. Maldición, susurró. Había roto su tapadera. Limpió rápidamente el mango de la navaja de Luca con la manga. La lanzó al contenedor y registró sus bolsillos. Tomó sus teléfonos, protocolo estándar para evitar que llamaran de inmediato. Y los estrelló contra el pavimento. Estaba a punto de correr cuando la sintió. Una mirada. Miró hacia la escalera de incendios del edificio frente al callejón. De pie ahí, envuelto en las sombras de la baranda de hierro. Había una figura. La brasa de un puro brillaba anaranjada, luego se apagaba. Dominic Roque. Había estado observando. Lo había visto todo. El corazón de Clara golpeaba contra sus costillas. Más fuerte de lo que había golpeado durante la pelea. Si Dominic sabía de lo que ella era capaz. Investigaría su pasado. Y si investigaba su pasado, encontraría los cuerpos. Se subió la capucha y salió corriendo hacia la noche. Desapareciendo en la oscuridad. Arriba, en la escalera de incendios, Dominic dio una calada lenta a su puro. Miró hacia abajo, a sus dos mejores hombres. Gimiendo en un montón de huesos rotos. Derrotados por el ratón en menos de 10 segundos. Una sonrisa lenta y aterradora se extendió por su rostro. Vaya, susurró Dominic al humo. Parece que la camarera tiene un secreto. Al día siguiente, Clara pensó en huir. Tenía una mochila de escape escondida bajo las tablas del piso. De su estudio en el barrio de Pilsen. Efectivo, 2 pasaportes falsos, un teléfono desechable. Pero huir significaba empezar de nuevo. Otra vez. A la 1 de la tarde, la música se detuvo. El gerente, un hombre nervioso llamado señor Henderson, entró a la cocina. Estaba pálido. Clara chilló. Te solicitan en la mesa 1. Mesa 1. La mesa del jefe. Clara se limpió las manos en el delantal. Respiró hondo, visualizó un mar en calma, y salió. Dominic estaba ahí, solo esta vez, sin Luca, sin Silas. Solo él, un plato de risotto sin tocar y una carpeta. No levantó la vista mientras ella se acercaba. Siéntate. Estoy trabajando, señor. No puedo. Compré el restaurante hace 1 hora. La interrumpió Dominic. Mirándola por fin. Sus ojos eran depredadores, divertidos. Así que técnicamente ahora trabajas para mí. Siéntate. Clara se sentó. Mantuvo la espalda recta, las manos sobre el regazo. Dominic deslizó la carpeta sobre la mesa. Luca está en cirugía, reconstrucción de rodilla. Silas tiene una conmoción. Me dijeron que los emboscó una pandilla rival, 4 tipos combates. Dominic se recostó, estudiando su rostro. Pero yo sé que no los emboscó ninguna pandilla. Los emboscó una chica con tenis talla 36. Clara guardó silencio. Negarlo hasta la muerte. Esa era la regla. No sé de qué me habla, dijo suavemente. Dominic soltó una risa. Fue un sonido oscuro, profundo. Te vi, Clara, o como sea que te llames. Vi la llave de muñeca. Krav Maga. O tal vez sistema. Era demasiado limpio para judo. Demasiado eficiente para una pelea de bar. Abrió la carpeta. Estaba vacía. Este es tu expediente, dijo. Número de seguro social emitido hace 3 años. Sin historial crediticio antes de 2022. Sin foto de anuario escolar. Sin familia. Apareciste de la nada. Cerró la carpeta de golpe. ¿Quién te envió? Su voz bajó, perdiendo el tono divertido. Se convirtió en la voz del padrino de la mafia. ¿Trabajas para los rusos? ¿Para la tríada? Solo soy una camarera, insistió Clara, aunque sabía que el juego había terminado. Una camarera que rompe hombres de 110 kilos como si fueran ramitas.
Dominique se puso de pie, caminando lentamente alrededor de la mesa, hasta quedar detrás de su silla. Se inclinó, con los labios a centímetros de su oído. Ella podía oler su colonia, sándalo y pólvora. Tengo enemigos, Clara. Muchos. Si eres una asesina enviada a matarme. Deberías haberlo hecho anoche, en el callejón. No soy una asesina, dijo Clara, con voz dura. Giró la cabeza, encontrando su mirada. Solo quiero que me dejen en paz. Lástima, susurró Dominique. Porque acabas de convertirte en lo más interesante de mi ciudad. Se enderezó y se ajustó los puños de la camisa. Se acabó lo de camarera. A partir de este momento, quedas ascendida. Clara parpadeó. ¿Ascendida a qué? A mi seguridad personal, dijo Dominique, con una sonrisa maliciosa de vuelta. Tengo una reunión esta noche con el cartel. Va a ser peligrosa. Y como rompiste a mi mejor guardaespaldas, tú lo vas a reemplazar. Me niego, dijo Clara, poniéndose de pie. Niégate, y mando tu foto real. A todos mis contactos en el FBI, la Interpol, y el bajo mundo. Sea de quien sea que huyas, me aseguraré de que te encuentren antes del amanecer. Clara sintió la sangre drenarse de su rostro. La tenía atrapada. Él no sabía quién era, pero sabía que se escondía. Dominique revisó su reloj. Espera afuera en 1 hora. ¿Y, Clara? La recorrió con la mirada, deteniéndose en su figura. Notando la fuerza que ella intentaba esconder. Ponte algo que te permita moverte. Tengo el presentimiento de que vas a necesitar romper unos cuantos huesos más esta noche. El auto era una camioneta blindada, negro mate, resistente a calibres altos. Clara se sentó atrás, frente a Dominique. Se había cambiado a pantalones cargo negros, botas de combate. Y un cuello de tortuga negro ajustado. Se veía menos como camarera y más como lo que realmente era, un arma. Dominique la observaba por encima del borde de su tableta. ¿Te ves cómoda? Me veo como un blanco, murmuró Clara, escaneando las calles que pasaban. Iban rumbo al sur, hacia los muelles. ¿A dónde vamos? A reunirnos con un hombre llamado Vernon Crop, dijo Dominique. Mueve mercancía por los grandes lagos. Tenemos una disputa territorial. ¿Y esperas problemas? Con Vernon, siempre. Dominique dejó la tableta a un lado. Todavía no me has dicho tu nombre real. Clara está bien. Mentirosa. Asesinan, respondió él. Dominique soltó una risita. Touche. Pero yo mato por negocios. Tú. Tú matas por sobrevivir. Se te nota en los ojos. Eres un animal acorralado, Clara. Solo tengo curiosidad, ¿quién te puso en ese rincón? El auto se detuvo frente a una bodega oxidada. Había comenzado a llover, humedeciendo el pavimento. Quédate cerca, ordenó Dominique, abriendo la puerta. Y no hables a menos que yo te lo diga. Entraron a la bodega. Estaba tenuemente iluminada, con olor a diésel y pescado. En el centro, bajo un foco colgante, estaba Vernon Crop. Era un gigante de hombre, flanqueado por 6 guardias armados. Dominique entró con las manos en los bolsillos, proyectando un aire de arrogancia casual. Clara se quedó 2 pasos detrás y a la izquierda, con los ojos escaneando las vigas, las sombras, las manos de los guardias. Dominique, retumbó Vernon, con voz espesa de acento ruso. Traes a una mujer. Una falta de respeto. No es una mujer, Vernon, dijo Dominique con suavidad. Es mi póliza de seguro. Vernon rió. Parece que una brisa fuerte la tumbaría. Uno de los guardias de Vernon avanzó, mirando a Clara con lascivia. ¿Quiere que la registre, jefe? Por si trae armas. Dominique no se movió. No lo recomendaría. El guardia extendió la mano. Clara se movió. No esperó la orden de Dominique. La mano del guardia estaba a centímetros de su hombro cuando ella la interceptó. Usó una llave de muñeca aprovechando el propio impulso del hombre. Para lanzarlo de cara contra el concreto. Antes de que los demás guardias pudieran levantar sus rifles.
Clara ya había tomado el arma de la funda del guardia caído. Y la tenía apuntada directamente a la frente de Vernon. La bodega quedó en un silencio absoluto. Dominique ni siquiera parpadeó. Solo sonrió. ¿Llave? Póliza de seguro. Vernon miró el cañón del arma, luego los ojos inexpresivos de Clara. Levantó la mano lentamente. Está bien. Está bien, Dominique. Hablemos. La negociación fluyó sin problemas después de eso. Nadie quería volver a poner a prueba a la mujer de mirada muerta. De vuelta en el auto, la adrenalina empezó a bajar, dejando a Clara con una sensación de vacío. Había expuesto sus habilidades otra vez. Cada vez que peleaba, dejaba una firma. Fuiste impresionante, dijo Dominique, rompiendo el silencio. Hice lo que me pagaste por hacer. Ahora déjame ir. No. Dominique se acercó más a ella en el asiento de cuero. El espacio entre ellos crepitaba con electricidad. Ya no era solo miedo. Era algo más caliente, más peligroso. ¿Por qué?, exigió Clara. Tienes tu trato. Tienes tu dinero. Porque dijo Dominique, alcanzando para acomodar un mechón suelto de cabello detrás de su oreja. Sus dedos rozaron la línea de su mandíbula. Y a Clara se le cortó la respiración. Creo que me está empezando a gustar tenerte cerca. Y yo protejo lo que es mío. No soy tuya, susurró Clara. Dominique se inclinó, sus labios rozando los de ella. Un fantasma de beso que prometía ruina. Todavía no. Pero lo serás. De repente, el auto viró bruscamente. Un estallido. Una explosión sacudió la calle frente a ellos. La camioneta se estrelló contra una barrera de concreto. El vidrio se hizo pedazos. Los oídos de Clara zumbaban. Humo llenó la cabina. Dominique, gritó. Lo miró. Dominique estaba desplomado contra la puerta, con sangre goteando de su sien. La puerta de su lado había sido arrancada. Hombres enmascarados. No eran los hombres de Vernon. Estos eran profesionales. Equipo táctico. Silenciadores. El sindicato. La sangre de Clara se congeló. La habían encontrado. No habían venido por Dominique. Habían usado a Dominique para llegar a ella. Se desabrochó el cinturón, tomó a Dominique del cuello de la camisa. Y lo arrastró por el asiento. No iba a dejar que muriera. No hoy. Despierta, jefe. Le siseó, dándole una bofetada. Hora de pelear. El mundo era humo, llantas chirriando, y el ritmo entrecortado de disparos silenciados. Clara sacó a Dominique del lado protegido de la camioneta destrozada. Él estaba aturdido, con sangre corriendo por un lado de su rostro tras el impacto. Pero consciente. «Puedes caminar», exigió, pasando el brazo de Dominique sobre su hombro. El peso de él era enorme, pero la adrenalina era una droga poderosa. «Sí». Dominique gruñó, tambaleándose. «¿Quiénes son?» «No tuyos». «¿Míos?» Las balas chispeaban contra el pavimento cerca de sus pies. Clara no se inmutó. Vio los patrones tácticos de los atacantes. Los estaban empujando hacia una zona de matanza. Protocolo estándar del sindicato. «Muévete», ordenó Clara. Lo arrastró hacia un callejón angosto entre dos bodegas abandonadas. 3 hombres con equipo táctico doblaron la esquina. Levantaron sus armas. Clara empujó a Dominique detrás de un contenedor de basura. Y sacó la pistola que había tomado antes del guardia de Vernon. No dudó. 3 disparos, 3 cuerpos cayeron sobre el pavimento mojado. Tiros a la cabeza, limpios, eficientes, aterradores. Dominique, recostado contra la pared de ladrillo, la observaba a través de la neblina del dolor. Ya la había considerado impresionante antes. Ahora parecía una diosa de guerra. La forma en que se movía no era solo entrenamiento, era instinto. Era un instrumento afinado para la muerte. Y en ese momento estaba tocando su canción. «Necesitamos un auto», dijo Clara, enfundando el arma.
y revisando a los caídos en busca de cargadores. El tuyo es chatarra. Mi teléfono desapareció. En el bolsillo de mi chaqueta gimió Dominique. Un teléfono desechable. Clara lo sacó. Dominique le dio un número. Llama a Mateo. Dile código negro. Ubicación, la vieja fundición en la calle 18. Mateo era el segundo al mando de Dominique. El único hombre además de Luca en quien confiaba por completo. 20 minutos después, un sedán gris sin distintivos derrapó en el callejón. Mateo, un hombre de rostro afilado, de unos 20 y tantos años, que normalmente manejaba la logística, se veía pálido. Mientras ayudaba a subir a Dominique al asiento trasero. «Jefe, ¿qué diablos pasó?» «¿Vernon?» No, dijo Dominique, con la cabeza cayendo contra el asiento. «Otra cosa. Solo maneja a la casa segura en North Shore. El búnker». El trayecto fue silencioso y tenso. Clara se sentó atrás con Dominique, aplicando presión a su herida en la cabeza. Con un pedazo arrancado de su propia camisa. La sangre de él manchó sus manos, su ropa. Llegaron a una mansión moderna, extensa, oculta entre pinos altos. Cerca del lago Michigan. Era una fortaleza disfrazada de lujo. Mateo ayudó a llevar a Dominique a la enfermería subterránea, que rivalizaba con una pequeña sala de urgencias. Clara lo cosió. Lo había hecho cientos de veces antes. Generalmente sobre sí misma, en baños mugrientos de moteles. Hacerlo sobre Dominique se sentía diferente. Su piel estaba caliente bajo su tacto. Cada vez que ella hacía una mueca al meter la aguja. Sus ojos, claros ahora a pesar del dolor, seguían su rostro. Cuando anudó la última sutura, el cuarto quedó en silencio. Mateo había salido a asegurar el perímetro. Estaban solos. El aire estaba cargado de cosas sin decir. Con olor a antiséptico y sudor. Dominique se estiró y le tomó la muñeca. Su agarre no era cruel esta vez. Era desesperado. Dime, ordenó. Su voz era áspera. La verdad. Toda. Nada de camarera. Clara lo miró. La fachada había desaparecido. Ya no tenía sentido esconderse. Mi nombre es Anya Petrova. Dijo el nombre con un sabor a ceniza en la boca. No lo había pronunciado en 3 años. Me criaron en unas instalaciones en Bielorrusia. Tomaban huérfanos y los convertían en activos. Espías, ladrones, asesinos. El pulgar de Dominique trazaba el punto de pulso en su muñeca. Latía con fuerza. Era su mejor alumna. Me llamaban la Espectro. Porque podía entrar en cualquier lugar, matar a cualquiera y no dejar rastro. Trabajé para ellos 10 años. Gobiernos, cárteles, corporaciones, si tenías suficiente dinero. El sindicato me enviaba. ¿Por qué te fuiste?, preguntó Dominique, con suavidad. Clara miró hacia otro lado. Hubo un trabajo en París, un objetivo. El daño colateral era inaceptable para mí. Había niños. No pude hacerlo. Me negué. Y en el sindicato, la desobediencia es sentencia de muerte. Fingí mi muerte, huí a Estados Unidos y me convertí en Clara, la camarera. Pensé que estaba a salvo. Lo miró de nuevo, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. Me encontraron por tu culpa, Dominique. ¿Por qué me arrastraste hacia la luz? Y ahora no van a parar hasta que esté muerta. Dominique se incorporó lentamente, ignorando el dolor en la cabeza. La atrajo hacia él hasta que ella quedó de pie entre sus rodillas. ¿Crees que les tengo miedo?, susurró Dominique, con fiereza. Mírame, Anya. Ella lo miró. Ya no eres un arma, juró él. No de ellos. Me salvaste la vida esta noche. Eso te hace mía. Y voy a quemar el mundo entero para conservarte. La besó. No fue un beso suave. Sabía a sangre, a desesperación y a una promesa de violencia. Clara se derritió en él. Durante 3 años había estado fría, adormecida. Dominique era fuego. Era peligroso, arrogante y cruel. Pero entre sus brazos,
por primera vez desde que era niña. Se sintió a salvo. Pero la seguridad era una ilusión. Arriba, Mateo cerró su teléfono desechable. Miró los monitores de seguridad que mostraban el perímetro de la propiedad. Escribió un mensaje de texto. El paquete está seguro en la ubicación de North Shore. La mujer está con él. Envíen al equipo de limpieza. El ataque llegó al amanecer. Clara y Dominique se habían quedado dormidos en la camilla de la enfermería. Completamente vestidos, la cabeza de ella sobre el pecho de él. El sonido de la alarma de proximidad rompió el silencio. Están aquí, dijo Clara, despierta al instante. Ya se dirigía hacia el armario de armas que Dominique le había mostrado. Le lanzó un Sig Sauer P226 y tomó un fusil corto para ella. ¿Cómo?, gruñó Dominique, revisando el cargador. Nadie sabía de este lugar excepto tú, Joey. Se detuvo. La realización lo golpeó más fuerte que el choque del auto. Mateo, susurró. ¿El chofer?, preguntó Clara. Mi mano derecha. El hombre en quien confiaba mi vida. El rostro de Dominique se endureció en una máscara de furia helada. La traición dolía más que las heridas físicas. En su mundo, la lealtad era la única moneda que importaba. Mateo acababa de dejarlo en bancarrota. Tenemos que llegar al garaje, dijo Dominique. Hay un túnel subterráneo que lleva a la casa del bote en el lago. Avanzaron por la mansión, que se llenaba rápidamente de humo. Y de operativos del sindicato. El tiroteo fue intenso. Estaban en desventaja, 10 contra 1. Clara iba a la cabeza, moviéndose por los pasillos como una sombra líquida. Despejaba habitaciones con eficiencia despiadada. Derribando objetivos con disparos dobles antes de que la vieran siquiera. Dominique, a pesar de sus heridas, peleaba con la brutalidad salvaje. De un león acorralado. Llegaron a la biblioteca. La entrada al garaje secreto estaba detrás de un librero. Cuando Dominique alcanzó la palanca oculta, las puertas de la biblioteca volaron abiertas. Una granada de destello rodó por el piso. Un estallido. Una luz blanca los cegó. Un pitido agudo llenó sus oídos. Cuando la vista de Clara se aclaró, estaba en el suelo, tosiendo. Dominique estaba de rodillas, con dos armas apuntando a su cabeza. De pie sobre él estaba Mateo, con expresión engreída. Junto a Mateo había un hombre alto, delgado como un látigo. De cabello pálido y ojos sin vida. Clara lo reconoció al instante. Su antiguo manejador en el sindicato. El hombre que la había torturado hasta someterla cuando era niña. Ángel, dijo Kael, con voz suave y fría como acero engrasado. Te ves fatal. La vida doméstica no te sienta bien. Clara empezó a levantarse, levantando su fusil. Dijo Mateo, presionando el arma con más fuerza. Contra el cráneo de Dominique. Suéltala, Clara, o como te llames. Suéltala o el jefe pierde los sesos aquí mismo, sobre esta bonita alfombra persa. Dominique miró a Clara. Sus ojos suplicaban, no por su vida, sino porque ella corriera. No lo hagas, decían sus ojos. Veré. Pero Clara no pudo. La camarera que se escondía bajo las mesas estaba muerta. La mujer que amaba a Dominique Roque era la que estaba de pie ahí. Lenta, deliberadamente, Clara dejó el fusil en el suelo y lo empujó lejos con el pie. Levantó las manos. Chica lista, sonrió Kael. Llévenselo. Dos operativos agarraron a Dominique, poniéndolo de pie. Él forcejeó, escupiendo sangre hacia Mateo. ¿Estás muerto, Mateo? ¿Me oyes? Te voy a arrancar la piel de la cara. Mateo solo rió, nervioso. Son negocios, Dom. El sindicato paga mejor. Kael miró a Clara. Tú, querida, te vienes a casa. Tenemos mucho de qué hablar sobre tu año sabático. Suéltalo, dijo Clara, con voz tranquila, vacía de emoción. A mí es a quien quieres. Él es solo un pandillero local. No significa nada para ustedes. Es influencia, dijo Kael.
para asegurarnos de que te portes bien en el vuelo de regreso a Bielorrusia. Si intentas algo, cualquier cosa, haré que te manden sus dedos uno por uno. Arrastraron a Dominique hacia la puerta principal, hacia un helicóptero que esperaba en el jardín. A Clara le pusieron bridas plásticas y la empujaron a la parte trasera de una camioneta. Mientras el convoy se alejaba, Clara miró por la ventana la mansión en llamas. Sintió un vacío helado instalarse en su pecho, donde antes estaba su corazón. Se habían llevado lo único que le importaba. Creían que la habían quebrado. Creían que tenían a la Espectro capturada. El mundo se redujo al goteo rítmico de la condensación. Y al olor del amoníaco. Clara estaba sentada en la oscuridad de la celda. Con las rodillas contra el pecho. La espalda contra el bloque de concreto frío. Sus muñecas estaban en carne viva, las bridas de plástico. Cortándole la piel hasta dejar sus manos entumecidas, garras blancas y fantasmales. Pero Clara no estaba ahí. Se había retirado al cuarto gris, un constructo mental que había creado. A los 8 años, en el centro de entrenamiento del sindicato en Bielorrusia. En el cuarto gris no había dolor. No había miedo. Solo había cálculo. Frecuencia cardíaca, 48 latidos por minuto. Respiración, superficial, controlada. Objetivo, sobrevivir, eliminar, recuperar. Ya no era Clara la camarera. Ni siquiera era Anya la asesina. Era algo primitivo, una criatura de puro instinto. Despertada por el olor de la sangre de Dominique en la mansión. La base temporal del sindicato era una antigua planta empacadora. En el lado sur industrial de Chicago. Era el cadáver de un edificio, un laberinto de pasarelas oxidadas. Cámaras frigoríficas y pisos de matanza que aún apestaban. A sangre vieja y lejía. Era el tipo de lugar al que la gente iba para desaparecer. Pasos resonaron en el pasillo exterior. Botas pesadas sobre concreto. Clara abrió los ojos. Las pupilas se dilataron al instante, adaptándose a la poca luz. La pesada puerta de acero se abrió con un gemido. Una silueta llenó el marco, un guardia, de cuello grueso y aburrido. Con una botella de agua y una barra de proteína. No traía el arma desenfundada. Vio a una mujer pequeña, atada con bridas en el rincón, magullada y silenciosa. Vio a una víctima. Fue el último error que cometería en su vida. Come, gruñó el guardia, tirando la barra al suelo sucio cerca de sus pies. Kael quiere que estés despierta cuando empiece el interrogatorio. Entró, cerrando la puerta detrás de él, pero sin trabarla de inmediato. Se agachó, con una sonrisita en los labios. No te ves tan dura ahora, espectro. Pareces una niñita. Clara observó su centro de gravedad. Observó la forma casual en que su mano descansaba cerca del taser en su cinturón. No cerca de su arma. Era arrogante. Tengo sed, susurró Clara. Su voz era un susurro seco, patético, quebrado. El guardia resopló, abriendo la botella de agua. Dio un paso más cerca, inclinándose hacia adelante para ofrecérsela. Disfrutando de la dinámica de poder. Clara se movió. No fue un movimiento que el ojo humano pudiera seguir con facilidad. Un momento estaba encogida en una bola, al siguiente sus piernas. Se habían desenrollado como resortes industriales. Se lanzó hacia arriba, no lejos de él, sino directo hacia su espacio personal. Le clavó la frente en el puente de la nariz con un crujido nauseabundo. La cabeza del guardia se sacudió hacia atrás, sus manos volando. Instintivamente hacia su rostro, dejando caer el agua. Antes de que pudiera gritar, Clara le barrió las piernas. Cayó fuerte contra el concreto, el aire escapando de sus pulmones. En un jadeo sibilante. Clara no dudó. Atada de manos o no, era un arma. Le puso las rodillas sobre el pecho, inmovilizándolo. Y pasó sus brazos atados sobre la cabeza de él. Presionó la brida de plástico contra su tráquea. Y tiró hacia atrás con cada gramo de fuerza histérica que tenía. Él se sacudió. Le arañó los brazos, clavándole las uñas en la piel. Pero Clara no sintió nada. Se quedó mirando sus ojos, cada vez más abiertos, con el rostro convertido en piedra,
hasta que la luz en ellos parpadeó y se apagó. Sus movimientos cesaron. Clara exhaló lentamente. Frecuencia cardíaca, 110. Estabilizando. Se apartó del cuerpo, con movimientos bruscos y nerviosos. Registró sus bolsillos con dedos entumecidos hasta encontrar un cuchillo de combate. Cerró las bridas, siseando cuando la sangre volvió a sus manos. En una oleada dolorosa. Se puso de pie y estiró los hombros. Le quitó el equipo al guardia. Tomó su cinturón, la funda, su Glock 19, revisó que el cargador estuviera completo. Tomó el cuchillo. Tomó su auricular y se lo puso. La estática crepitó, seguida de una voz que conocía demasiado bien. Mateo se está poniendo impaciente. Dice que el tal Roque se está desangrando. Demasiado rápido. Quiere saber si puede cauterizar la herida. Era Kael, su manejador, el arquitecto de sus pesadillas. ¿Estabilízalo? Lo quiero consciente para el final. Llévenlo al piso de matanza. Sección 4B, la cámara frigorífica. La sangre de Clara se congeló, luego ardió. Sección 4B. Se deslizó fuera de la celda hacia el pasillo. No corrió. Correr hacía ruido. Fluyó. Se pegó a las sombras, moviéndose de talón a punta para silenciar sus botas. La planta era un laberinto de maquinaria oxidada y cadenas colgantes. Clara subió una escalera de mantenimiento hasta las pasarelas, que dominaban el piso principal. Desde ahí, era una araña en su telaraña. Miró abajo y vio patrullas moviéndose en patrones cuadriculados. Eran profesionales, tropas de choque del sindicato. Pero buscaban a una prisionera huyendo. Buscaban a alguien escapando del edificio. No buscaban a alguien que los estuviera cazando. Clara cruzó las pasarelas, esquivando a dos guardias, que fumaban cerca de un ventilador. Pudo haberlos matado, pero la muerte era una moneda que debía gastar con sabiduría esa noche. Cada disparo era una alarma. Llegó a las puertas industriales pesadas marcadas 4B. Escarcha se aferraba a las bisagras, el aire que salía del cuarto era gélido. Encontró una rejilla de ventilación que daba al cuarto. Se asomó por las rendijas. El cuarto era enorme, una catedral de frío. Ganchos para carne colgaban de rieles en el techo como estalactitas de hierro. En el centro, iluminado por duras luces halógenas de trabajo, había una silla de acero atornillada al piso. Dominique estaba ahí. A Clara se le cortó la respiración. Se veía destrozado. Su traje a la medida hecho jirones. Su camisa blanca manchada. De un carmesí profundo y espeso. La cabeza le colgaba, el mentón sobre el pecho. Su rostro estaba hinchado, un ojo completamente cerrado. Sangre goteando constantemente de una herida en la sien, hasta formar un charco en el concreto. Mateo, el antiguo mano derecha de Dominique, caminaba nervioso alrededor de la silla. Sostenía un soplete en una mano y un trapo en la otra. Se veía pálido, sudando a pesar del frío glacial. No está hablando, Kael, tartamudeó Mateo, mirando hacia las sombras del rincón. Creo que está inconsciente otra vez. Kael entró a la luz. No había envejecido ni un día en 3 años. Alto, delgado como un látigo, vestía un traje gris carbón impecable, que desentonaba en el matadero. Se movía con una gracia depredadora, limpiándose las uñas con un pequeño bisturí curvo. No está inconsciente, Mateo, dijo Kael con suavidad. Es terco. Hay una diferencia. Kael se acercó a Dominique y le agarró un puñado de cabello oscuro, jalándole la cabeza hacia atrás. Dominique gimió, un sonido bajo y gutural de agonía. Dominique, ronroneó Kael. Seamos razonables. La espectro, Anya. ¿Dónde están sus fondos de contingencia? ¿Dónde están los archivos que nos robó cuando desertó? Eres su amante. La charla de almohada es inevitable. Dominique entreabrió el ojo bueno. Le escupió sangre a Kael sobre los zapatos pulidos. Te va a matar, dijo Dominique con voz ronca. Su voz era vidrio roto, pero el desafío seguía intacto.
Te va a desollar viva. Kael suspiró, mirando decepcionado sus zapatos. Predecible. Le hizo una seña a Mateo. Despiértalo bien. Usa el soplete. Mateo dudó. ¿Qué? Si lo matamos. Hazlo. Espetó Kael, su fachada de calma resquebrajándose por un instante. Arriba, en el conducto de ventilación, Clara cerró los ojos. Inhaló profundamente, llenando sus pulmones de aire helado. Visualizó la trayectoria. Visualizó el resultado. Pateó la rejilla, que cayó al piso resonando como un disparo. Mateo se giró, mirando hacia arriba, el soplete encendido en su mano. ¡Qué demo! Clara cayó. Se dejó caer 6 metros, aterrizando en cuclillas sobre una mesa. De acero inoxidable. El impacto le sacudió los huesos, pero rodó al instante. Levantándose con la Glock extendida. No gritó. No anunció su presencia. Objetivo 1, el traidor. Mateo levantó el soplete, buscando torpemente su propia arma en la cintura. Fue demasiado lento. Siempre había sido un hombre de logística, no un soldado. Un disparo. El estallido fue ensordecedor en el espacio cerrado. La bala alcanzó a Mateo en la garganta. Soltó el soplete, sujetándose el cuello, mientras un chorro arterial brillante teñía el piso cubierto de escarcha. Se desplomó, ahogándose, mirando a Clara con ojos abiertos y confundidos. Mientras moría. Clara no lo vio caer. Ya estaba girando. Objetivo 2, el monstruo. Kael fue más rápido, mucho más rápido. En cuanto cayó la rejilla, ya se había movido, poniendo a Dominique. Y la silla de acero entre él y Clara. Usó a Dominique como escudo humano, asomándose por encima de su hombro. Con su propia arma, una USP silenciada, desenfundada y en alto. Anya, gritó Kael, su voz retumbando contra las paredes metálicas. Bienvenida a casa. Me preguntaba cuándo aparecerías. Clara mantuvo el arma apuntada a la frente expuesta de Kael. Pero no podía disparar. El riesgo de darle a Dominique era demasiado alto. Bajó de la mesa, sus botas crujiendo sobre la escarcha. Suéltalo, Kael, dijo. Su voz era firme, sin rastro del miedo que había sentido 3 años atrás. Esto es entre tú y yo. Siempre ha sido entre tú y yo, pajarita, sonrió Kael. Presionó el cañón de su arma contra la sien de Dominique. Suelta el arma o pinto la pared con sus sesos. Dominique forcejeó contra sus ataduras. Clara, no le dispares a él. Dispárame a mí si tienes que hacerlo. Silencio. Kael golpeó a Dominique con la pistola, enviando una nueva oleada de sangre por su rostro. El dedo de Clara se tensó sobre el gatillo. El corazón golpeándole las costillas como un pájaro atrapado. No podía hacerlo. No podía arriesgar a Dominique. Lentamente, se agachó y dejó la Glock en el suelo. La pateó lejos. Se deslizó sobre el hielo, girando fuera de alcance. Bien, sonrió Kael. Ahora el cuchillo. Clara sacó el cuchillo de combate de su cinturón y lo lanzó a un lado. Manos en la cabeza, ordenó Kael, saliendo de detrás de Dominique. Mantuvo el arma apuntada al pecho de ella. Has sido una alumna traviesa, Anya. Huyendo, jugando a la casita con un pandillero. ¿De verdad creíste que podías lavarte la sangre de las manos con jabón para platos? No soy Anya, dijo Clara, con los ojos siguiendo el avance de Kael. Siempre serás Anya, se burló Kael. Estaba a 3 metros. Eres lo que yo hice de ti, una asesina, una herramienta, nada más. Estaba a 1,5 metros. Date la vuelta, ordenó. De rodillas. Clara miró a Dominique. Sus ojos le suplicaban que corriera, que peleara, que hiciera cualquier cosa. Menos rendirse. Ella sostuvo su mirada un instante, enviándole un mensaje silencioso. Confía en mí. Clara empezó a girar. Mientras lo hacía, sus ojos se fijaron en un gancho para carne colgando de una cadena justo sobre la cabeza de Kael, meciéndose ligeramente con la corriente de aire.
Se dejó caer sobre una rodilla. Así es, dijo Kael, bajando ligeramente el arma mientras alcanzaba sus esposas. La sumisión te queda bien. Clara explotó en movimiento. No se dio la vuelta. Agarró la pata de la pesada mesa de acero inoxidable a su lado. Y la levantó de un tirón con un rugido. La mesa volcó, actuando como escudo momentáneo. Kael disparó 2 veces. Las balas chispearon contra el metal de la mesa. Clara aprovechó el caos para lanzarse. No fue tras Kael. Fue tras la cadena. Agarró el eslabón de hierro y lanzó todo el peso de su cuerpo contra él. El pesado gancho osciló como un péndulo, una garra de hierro oxidado, cortando el aire. Kael lo vio demasiado tarde. Trató de esquivarlo, pero el gancho lo alcanzó en el hombro, desgarrando su traje costoso y clavándose en el músculo. La fuerza del golpe lo lanzó de costado, su arma resbalando por el suelo. Rugió de rabia, arrancándose el gancho de la carne. La sangre empapó su hombro al instante. «Maldita», gritó Kael, sacando una daga larga y dentada de una funda en la parte baja de su espalda. Clara se mantuvo firme. Estaba desarmada. Era más pequeña. Estaba agotada. Pero era la reina del bajo mundo. Kael cargó. Fue un torbellino de violencia, su hoja brillando bajo la luz halógena. Clara retrocedió, esquivando, moviéndose. Detuvo un tajo que le habría abierto la garganta, recibiendo en cambio un corte profundo en el antebrazo. Siseó de dolor, pero no aminoró el paso. Bailaron por el piso de matanza. Fue una pelea brutal, fea. Kael era técnicamente superior, sus movimientos pulidos por décadas de entrenamiento. Pero Clara peleaba con algo que él no entendía. Kael fintó a la izquierda y le dio una fuerte patada en las costillas. Clara escuchó algo crujir. Retrocedió tambaleándose, jadeando, resbalando en la escarcha. Kael estuvo sobre ella al instante. La derribó, estrellando su espalda contra el concreto. Le inmovilizó los brazos con las rodillas, levantando la daga para el golpe final. «Yo te hice», gritó Kael. Su rostro se retorció en una máscara de puro odio. «Y te voy a romper». La hoja cayó. Clara no intentó bloquearla. Movió las caderas de golpe, desviando el equilibrio de Kael. Por una fracción de centímetro. El cuchillo se clavó en el concreto, justo junto a su oreja, levantando chispas. Antes de que él pudiera sacarlo, Clara le clavó los pulgares en los ojos. Fue un movimiento sucio, desesperado, prohibido en los cuadriláteros de entrenamiento del sindicato. Pero ahí no había reglas. Kael chilló, tambaleándose hacia atrás, con las manos volando a su rostro. Clara se escurrió de debajo de él. No corrió. Tomó el soplete caído que Mateo había dejado. Lo encendió. La llama azul cobró vida con un siseo. Kael golpeaba a ciegas, sus ojos derramando lágrimas y sangre. «¿Dónde estás? Te voy a matar». «Aquí estoy», dijo Clara, fríamente. Balanceó el pesado cilindro del soplete como un bate. Conectó contra la mandíbula de Kael con un crujido que le rompió el hueso. Kael giró, aturdido, cayendo de rodillas. Levantó la vista, con la visión borrosa, tratando de enfocar a la mujer que se erguía sobre él. Clara se recortaba contra las luces intensas. Se veía como un ángel vengador, magullada y ensangrentada, sosteniendo la llama azul como una espada. «Tú no me creaste», susurró Clara, con la voz temblando bajo el peso de su verdad. «Solo me robaste la vida. Y ahora la estoy recuperando». Kael intentó alcanzar su cuchillo caído. «Anya, por favor». «Mi nombre», dijo ella, levantando la antorcha, «es Clara». Bajó la antorcha, esta vez no el cilindro, la llama misma. Le clavó la boquilla en el pecho, en la herida abierta, donde el gancho lo había desgarrado. El calor fue instantáneo. El grito que salió de la garganta de Kael fue inhumano. Un sonido que atormentaría las pesadillas de cualquiera que lo escuchara. Pero no duró mucho. Clara no se detuvo.
Canalizó cada año de tortura, cada noche de miedo, cada gota de sangre que había derramado por ellos. Y lo quemó todo. Cuando Kael finalmente dejó de moverse, Clara dejó caer la antorcha. Repiqueteó contra el piso, la llama chisporroteando hasta apagarse. El silencio volvió a la cámara frigorífica. Un silencio pesado, sofocante. Clara se quedó ahí, el pecho agitado, las manos temblando sin control. Miró el cuerpo del hombre que la había poseído durante 10 años. Ahora se veía pequeño. Solo un montón de carne en un cuarto frío. ¿Clare? La voz era débil, apenas un susurro. Clara salió de su trance. Giró en redondo. Dominic. Corrió hacia la silla, sus manos buscando torpemente el cuchillo que Kael había dejado caer. Cortó las cuerdas que ataban las muñecas y los tobillos de Dominic. Cuando cayó la última cuerda, Dominic se desplomó hacia adelante. Clara lo sostuvo, su pequeño cuerpo esforzándose bajo el peso muerto de él. Cayeron juntos al piso helado. Te tengo, sollozó Clara, con las lágrimas finalmente brotando. Presionó el rostro contra la camisa de él, empapada de sangre. Te tengo, Dom. Lo siento. Lo siento tanto. Dominic gimió, moviéndose apenas para poder mirarla. Su mano, temblorosa y magullada, subió para tomar su mejilla. Le manchó la piel de sangre, pero a ninguno de los dos le importó. Tú, volviste, susurró, tosiendo húmedamente. Pudiste haber huido. Ya no huyo, dijo Clara con firmeza. Arrancó una tira de tela de su camisa y la presionó contra la herida abierta en la sien de él. Lo que más te dijo Dominic, con un fantasma de sonrisa. Tocando sus labios hinchados. Recuérdame nunca hacerte enojar. Clara soltó una risa ahogada y húmeda. Vamos. Tenemos que irnos. Puede que vengan más. No puedo caminar, admitió Dominic, haciendo una mueca. Al intentar mover las piernas. Kael, me destrozó la rodilla. Entonces te cargaré, dijo Clara, y lo decía en serio. Pasó el brazo de él sobre su hombro. A la de 3. 1. 2. 3. Con un gruñido de esfuerzo, lo levantó. Dominic gritó, con el rostro poniéndose gris. Pero encontró apoyo en su pierna buena. Apoyado con fuerza en ella, comenzaron el lento y agonizante camino hacia la salida. Pasaron el cuerpo de Mateo. Pasaron el cuerpo de Kael. Salieron de la cámara frigorífica hacia el aire más cálido del pasillo. El contraste dejó a Clara mareada. La adrenalina se desvanecía, dejando atrás un agotamiento aplastante. Y el ardor agudo de sus propias heridas. ¿A dónde vamos?, preguntó Dominic, con la voz arrastrándose ligeramente. A mi antiguo departamento. Clara resopló, guiándolos hacia el muelle de carga. Bajo las tablas del piso. Tengo efectivo, pasaportes, botiquín. Nada de pasaportes, murmuró Dominic. No dejamos Chicago. Clara se detuvo un instante, mirándolo. Dominic, ¿saben quiénes somos? El sindicato no va a parar. Dominic la detuvo, obligándola a mirarlo. Se apoyó contra un pilar oxidado, tambaleándose. Pero sus ojos ardían con ese fuego arrogante y familiar. Cortamos la cabeza, dijo Dominic. Kael era el jefe de operaciones de Norteamérica. Sin él, están ciegos. En caos. Le apretó el hombro. Esta es mi ciudad, Clara, y ahora también es tuya. No huimos. Reconstruimos. Hacemos que les dé miedo volver alguna vez. Clara lo miró. Vio la locura en sus ojos, pero también vio la fuerza. Él no era solo un pandillero. Era un rey que se negaba a abandonar su trono. Y le estaba ofreciendo la corona. Pensó en los años escondiéndose, los delantales baratos. El miedo al contacto visual, la soledad. Luego miró al hombre sangrando sobre el concreto a su lado. Al hombre que había estado dispuesto a morir antes que entregarla. Clara apretó su agarre en la cintura de él. Está bien, susurró. Nos quedamos. Llegaron a las puertas del muelle de carga.
Clara pateó la barra y la puerta se abrió de golpe. El sol de la mañana los golpeó como un impacto físico. Era cegador, dorado, limpio. El aire olía a ozono y polvo de la ciudad, no a sangre y lejía. El sonido del tráfico distante, el latido de Chicago, los envolvió. Clara respiró profundo, llenando sus pulmones de aire libre. Estaba magullada, cortada, quemada y exhausta. Era una asesina. Era una mentirosa. Pero mientras sacaba a Dominic Roque hacia la luz, se dio cuenta de algo más. Por primera vez en toda su vida. Era libre. Clara, preguntó Dominic, entrecerrando los ojos por el sol. Dime. Creo que necesito ese whisky ya. Clara sonrió, una sonrisa real, de esas que le llegan a los ojos. Yo invito, dijo. Juntos, cojeando, se alejaron del matadero, dejando a los fantasmas de su pasado pudrirse en la oscuridad. Caminando hacia un futuro peligroso, incierto. Y completamente suyo. 3 semanas después, el Velvet Room había reabierto. El piso de vidrio estaba reparado. La clientela era la misma, hombres ricos, poderosos, peligrosos. En trajes costosos, pero algo había cambiado. El aire del restaurante era distinto. Dominic Roque estaba sentado en su mesa habitual del rincón. Todavía tenía una leve cojera y una cicatriz fina le cruzaba la ceja izquierda, dándole un aspecto aún más amenazante. No estaba solo. Clara estaba sentada a su lado. Ya no llevaba delantal. Vestía una blusa de seda negra a la medida y pantalones que costaban más que su antiguo departamento. Su cabello, suelto, caía en cascada sobre sus hombros. Y sus ojos, antes bajos en sumisión, recorrían el salón. Con la mirada aguda y evaluadora de una reina inspeccionando su corte. Ya no había nada que esconder. La ciudad lo sabía. Los rumores se habían esparcido como pólvora. Dominic Roque no solo había sobrevivido a una guerra con el Sindicato Internacional. La había ganado. Gracias a la mujer a su lado, la Espectro. Un mesero nervioso, nuevo, joven y aterrado, se acercó a la mesa. Señor Roque, señorita Reed, ¿puedo traerles algo? Dominic no respondió de inmediato. Estiró la mano y tomó la de Clara, entrelazando sus dedos sobre la mesa. El anillo de diamantes en su dedo atrapó la luz, brillando peligrosamente. Miró a Clara, con una sonrisa pequeña y posesiva en los labios. ¿Qué quieres, mi amor? Clara miró al mesero. Luego le dedicó a Dominic una sonrisa lenta y cómplice, que prometía problemas para más tarde esa noche. Whisky, dijo Clara, con la voz clara y firme. ¿Solo? Y traiga la botella. Estamos celebrando. ¿Celebrando qué, señora?, preguntó el mesero, nervioso. Dominic le apretó la mano con fuerza. La supervivencia, dijo. Y el comienzo de una sociedad muy interesante. El mesero se alejó apresurado. Dominic y Clara se miraron. Ambos eran monstruos, cada uno a su manera. Forjados en la violencia y el trauma. Pero habían encontrado a la única persona en el mundo cuya oscuridad igualaba la propia. Y en esa oscuridad, habían encontrado una extraña, indestructible luz. Ahora eran dueños de la ciudad. Y que Dios ayudara a cualquiera que intentara quitársela. Gracias por escuchar esta historia. Si disfrutaste esta saga de romance de mafia, dale like con fuerza, y no olvides suscribirte y activar la campanita, para que no te pierdas ninguna historia nueva. ¿Qué te pareció la transformación de Clara? Cuéntamelo en los comentarios. Nos vemos la próxima vez.